Mis amados hermanos, casi siempre que cuando escuchamos hablar del día de Pentecostés, siempre se nos viene a la mente el evento maravilloso de la dotación que dio el Espíritu Santo a su iglesia, a esos 120 reunidos allí en el aposento alto en Jerusalén, de hablar las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Y ya vimos, hace 2 semanas atrás estudiamos lo que la venida del Espíritu Santo significaba y esa dotación significaba, como Pedro expuso el significado a través de la profecía de Joel, y era que los últimos días se habían iniciado con el derramamiento del Espíritu Santo y estábamos viviendo los últimos días que anteceden el día terrible del Señor. Siempre eso es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos hablar del día de Pentecostés, ese evento maravilloso. Pero aún más relevante que ese evento maravilloso, el día de Pentecostés, es ver la acción del Espíritu Santo a través de la vida de los que le pertenecen, de sus discípulos, en este caso de los apóstoles, ver la acción del Espíritu Santo de capacitarlos para exponer el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, como Pedro, tomando la vocería de los apóstoles, predica el evangelio y lo hace de tal manera que les muestra a esos que están oyendo que ellos han sido culpables de la crucifixión, de la muerte de aquel que es el Señor y el Mesías prometido, el Señor y el Mesías prometido. Y más aún relevante podría decir es ver lo que vamos a ver en esta noche, y es ver cómo el Espíritu Santo actúa en la vida de aquellos que le pertenecen, abriendo sus corazones a la verdad del Evangelio, a la verdad del Evangelio. Hemos venido diciendo desde hace 15 días atrás que la predicación que encontramos en Hechos capítulo 2, esta predicación que hace el apóstol Pedro allí en Pentecostés, se convierte en el paradigma de la predicación cristiana. Es lo que se conoce teológicamente como el querigma cristiano, la proclamación apostólica. Y hemos visto a través de esta proclamación en la semana pasada que el apóstol Pedro, a través de los hechos históricos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, iluminados por la bendita palabra del Señor, que le dan el significado que esos hechos históricos tuvieron, les ha mostrado entonces a estos oyentes el estado de condenación, el estado miserable en la que se encuentran. En otras palabras, los ha dejado en un estado terrible frente a lo que Él les ha expuesto. Ellos son culpables delante de Dios. Y nosotros podemos ver la conclusión a la que llega el apóstol Pedro en esa exposición que estudiamos la semana pasada, en Hechos capítulo 2, versículo 36, y quisiera iniciar por allí en torno a la enseñanza de esta noche. La conclusión que hace Pedro al exponer los eventos históricos iluminados por las Escrituras que muestran quién era aquel que estos hombres, esos judíos allí reunidos en el día de Pentecostés, habían despreciado y habían llevado a los romanos a que lo crucificaran en una cruz. En el versículo 36, Pedro concluye de la siguiente manera: sepa pues, en Hechos capítulo 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, el Kyrios y Cristo, el Señor y Cristo. Eran culpables de asesinar colgándolo en una cruz al que es Mesías y Señor y que reina con poder. Esta enseñanza, esta predicación que ha hecho el apóstol Pedro ha dejado abrumados a esta gran mayoría de judíos que estaban allí reunidos escuchándolo, y que han sido abrumados es evidente por la reacción que tienen y que Lucas nos muestra en el libro de los Hechos. Por favor, leamos el versículo 37 de Hechos capítulo 2. Dice: al oír esto, lo que Pedro les ha predicado, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? La expresión se compungieron de corazón literalmente significa que su corazón fue traspasado. Es una expresión literal en el griego de que su corazón fue traspasado en el sentido que los dejó totalmente abrumados. Cuando uno entiende esta expresión de que se compungieron de corazón y el significado literal de que su corazón fue traspasado,
le trae a uno a memoria lo que el autor de Hebreos dice en torno a lo que hace la palabra del Señor. El autor de Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y podemos decir que esta es una muestra de esa realidad. La palabra del Señor, expuesta por el apóstol Pedro, ha dejado a estos hombres en un estado de shock, totalmente perturbados, conscientes de su culpabilidad. Mis amados hermanos, el día de Pentecostés entonces no solo nos presenta la capacidad que el Espíritu Santo de Dios dio a su iglesia de presentar el Evangelio, sino también nos presenta la capacidad que da el Espíritu Santo de Dios de responder a ese mensaje por parte de aquellos que el Padre le ha dado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Porque la respuesta a la predicación de Pedro que encontramos en el versículo 37 y que acabamos de leer, esa respuesta, esa convicción de pecado, porque ahí hay una expresión de convicción de pecado, ellos están abrumados y piden dirección de entonces lo que tienen que hacer. Esa convicción de pecado no surge de la naturaleza caída del hombre, sino que surge por la acción del Espíritu Santo de Dios. El puritano Matthew Henry en torno a este punto decía lo siguiente: desde la primera entrega del mensaje divino se vio que en él había poder divino. Miles fueron llevados a la obediencia, a la fe, pero ni las palabras de Pedro ni el milagro presenciado pudieron producir tales efectos si no se hubiera dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien permite una reacción en torno al mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo, hablando del obrar del Espíritu Santo, expresó lo siguiente. Voy a leer un pasaje de Juan capítulo 16, no hay necesidad de que vayan allá. Juan capítulo 16, versículos 7 al 9 dice: pero yo os digo la verdad. No sé si ustedes sepan, Juan capítulo 14 y capítulo 16 son los pasajes donde el Señor Jesucristo habla de la obra del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque por cuanto no creen en mí. El Señor Jesucristo entonces expone que una de las obras del Espíritu Santo en la vida de aquellos que le pertenecen a Él es el convencimiento, la convicción de pecado, algo que no surge de manera natural en el hombre, sino que es a través de la obra del Espíritu Santo. Ningún hombre se verá necesitado de un Salvador si no es porque Dios mismo le da esa capacidad por medio del convencimiento de pecado que el Espíritu Santo genera en el cristiano. El Señor Jesucristo expresa esta acción del Espíritu Santo, esta verdad de lo que hace Dios en la vida de los que le pertenecen, cuando dice en el Evangelio de Juan también: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y más adelante, en ese mismo capítulo 6 de Juan, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no me trajere. Las personas no responden de manera natural al mensaje del Evangelio. Si responden al mensaje del Evangelio es porque Dios, por medio de su Santo Espíritu, le da esa capacidad de responder al mensaje del Evangelio. Y es por eso que en el día de Pentecostés no solo vemos la capacitación de predicar el Evangelio, sino también la obra del Espíritu Santo de poder responder al mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo directamente expresa el obrar del Espíritu Santo de generar convicción al mensaje que ha proclamado, el mensaje de la proclamación del Evangelio, cuando les dice a los creyentes que se encontraban en la ciudad de Tesalónica que él sabe, que Pablo sabe que ellos son elegidos de Dios porque han respondido con convicción al mensaje del Evangelio que él les había predicado. Esto se lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo del 4 al 5, del cual voy a leer de Nueva Versión Internacional. Hermanos amados de Dios,
sabemos que Él os ha escogido. ¿Cómo? Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Pablo expresa en una epístola que tiene la intención de enseñar doctrina, que él sabe que ellos son elegidos de Dios porque respondieron con convicción al mensaje del evangelio por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que se ve en torno a lo que sucedió en ese día de Pentecostés con aquellos que estaban escuchando a Pedro. Y la gran mayoría, tal vez no todos, pero la gran mayoría respondieron con fe a la predicación, al mensaje del evangelio expuesto por el apóstol Pedro. Ahora, ¿por qué es importante decir este aspecto doctrinal antes de entrar a ver la respuesta que tuvieron estos hombres al mensaje que Pedro les había preguntado? Es importante decirlo porque en el relato que hace Lucas, en este relato que vamos a ver en esta noche, que da del versículo 37 al versículo 41, en ese relato que nos hace Lucas en torno a la respuesta que tuvieron estos hombres, en torno a la predicación de Pedro, nosotros podemos ver las dos realidades en torno a por qué alguien responde al mensaje del evangelio. El relato que hace Lucas expresa la realidad gloriosa que se presenta en la conversión de una persona. Cuando hablo de conversión es un término teológico que significa aquel que por la obra de Dios reacciona, va en pos de ese mensaje que se les ha sido predicado, tiene vida espiritual. Lucas presenta la realidad, en este pasaje que vamos a estudiar, Lucas presenta la realidad de la soberanía de Dios en dar vida espiritual por medio de su Santo Espíritu a quien el Padre eligió antes de la fundación del mundo, pero al mismo tiempo presenta la responsabilidad de parte del hombre de creer al mensaje del evangelio, lo que se expresa en el Nuevo Testamento como la obediencia a la fe. Estas dos verdades, la soberanía de Dios en torno a quienes van a ser salvos, quienes responderán al mensaje del evangelio, y la responsabilidad del hombre a responder al mensaje del evangelio, estas dos verdades recorren este pasaje. Y el error que la fe reformada trata de caer, el error que evita la fe reformada en caer, que es tratar de dar una explicación de cómo estas dos verdades se pueden conciliar. La fe reformada evita caer en ese error de tratar de mostrar cómo es posible que Dios elija quienes responden al mensaje del evangelio, pero también la escritura nos muestra que el hombre es responsable a responder al mensaje del evangelio. Esas dos verdades que están presentes aquí, la fe reformada trata de evitar caer en el error de dar una explicación. Lo que hacemos es presentar la realidad de que, primero, nadie responde con fe al mensaje del evangelio si no es porque Dios le da esa capacidad. Pero también presentamos que el hombre es responsable ante Dios de responder con fe al mensaje proclamado. Gerhardus Voss decía lo siguiente en torno a este punto de calvinistas y arminianos, del error que trata de evitar la fe reformada, los calvinistas, y el error en que caen los arminianos en torno a estas verdades que recorren las escrituras. Él decía lo siguiente: la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo no es que el calvinismo cree en la soberanía de Dios, mientras que el arminianismo cree en la libertad y la responsabilidad del hombre. La diferencia real es que el calvinismo cree plenamente tanto en la soberanía de Dios como en la libertad y responsabilidad del hombre, sin tratar de resolver la paradoja racional que implica. Mientras que el arminianismo siente que la paradoja debe resolverse y por lo tanto niega la verdadera soberanía de Dios en interés de mantener la libertad y responsabilidad del hombre. La verdadera diferencia entre los dos sistemas entonces es una diferencia en su actitud ante esta paradoja. El arminianismo se enfrenta a la paradoja con una actitud racionalista. Dice: la paradoja debe resolverse a cualquier costo. Si esto implica negar la verdad de la soberanía de Dios, entonces que así sea. Entonces dicen que Dios eligió a aquellos a quienes Él conoció que se arrepentirían y creerían. El calvinismo, por otro lado, sigue diciendo Voss,
enfoca esta paradoja con una actitud de reverencia y temor piadoso. La paradoja es una de las cosas secretas que pertenecen al Señor nuestro Dios. No necesitamos resolverlo, solo necesitamos adherirnos a lo que la Escritura enseña con respecto a estas dos verdades que no podemos armonizar completamente. Y en este pasaje que vamos a estudiar en esta noche vemos esas dos realidades. La realidad de que solo responden al mensaje del Evangelio aquellos que Dios le da esa capacidad, pero también la verdad de que el hombre es responsable ante Dios de responder al mensaje del Evangelio. Ante la exposición histórica y escritural, que es lo que vimos la semana pasada, la vida de Cristo iluminada por las Escrituras, señalando que Él es el Señor, el Kyrios, y el Mesías, el Cristo. Ante esa exposición histórica y cultural que hace Pedro en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, muchos de los presentes allí responden con desespero al ser conscientes del estado en que se hallan ante Dios. Volvamos a leer el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? F.F. Bruce, comentarista bíblico, dice lo siguiente: la predicación de Pedro resultó eficaz, no solo persuadiendo la mente de sus oyentes, sino convenciendo su conciencia. Si Jesús de Nazaret era realmente su Mesías designado, entonces ninguna culpa podía ser mayor que la culpa de tratarlo como había sido tratado. Si habían rechazado a aquel sobre quien descansa toda esperanza de salvación, ¿qué esperanza de salvación les quedaba ahora? Así que la pregunta que ellos hacen es desesperada: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esa pregunta es tal vez la pregunta más importante del inicio de la vida cristiana. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos en torno a nuestra condición miserable ante Dios? Porque nosotros no podemos desligarnos al sentimiento que estos hombres tenían allí cuando se les había acusado que eran culpables de la crucifixión de aquel que es el Señor, el Kyrios y el Mesías. William Barclay dice lo siguiente: si el pecado de la humanidad fue el responsable de la cruz de Cristo, entonces nuestro pecado es el responsable. Todos los seres humanos hemos tomado parte en este crimen. Así que cuando leemos Hechos capítulo 2, lo que Pedro dice, la reacción de estos hombres, nosotros debemos vernos vinculados allí. Y la pregunta ¿qué haremos? Es la pregunta más importante que puede hacer una persona en el inicio de su vida cristiana. Así que la pregunta ¿qué haremos? Es la pregunta inicial de la vida cristiana. Pero aún más glorioso es pedir a los apóstoles que guíen esa respuesta. Varones hermanos, ¿qué haremos? Es lo que ellos preguntan. Y el creyente al día de hoy también hace lo mismo. Ellos tenían a los apóstoles físicamente, nosotros tenemos su testimonio en las Escrituras. ¿Qué haremos? Es la pregunta que los apóstoles direccionan en torno a el camino entonces del inicio de la vida cristiana. En la respuesta que Pedro, como representante de todos los apóstoles, le da a estos varones hermanos, así se hablan y podemos decir que eran, porque hay una convicción de pecado en ellos. Podemos ver en esa respuesta que da el apóstol Pedro, podemos ver las características de una verdadera conversión. Ya expliqué lo que es el término conversión. Es el llegar a los pies del Señor, es nacer espiritual, es tener vida. Se compone de arrepentimiento y fe, como vamos a ver ahora. Y en esa respuesta que da el apóstol Pedro podemos ver las características de una verdadera conversión, las características de lo que acontece en aquel que ha recibido vida espiritual por parte de Dios y que responde con fe a la explicación del mensaje del Evangelio. Versículo 38, en torno a la respuesta de Pedro a esa pregunta desesperada que hace el hombre en el cual está actuando el Espíritu Santo, dándole vida espiritual. Pedro les dijo:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La indicación que hace el apóstol Pedro expresa la responsabilidad de parte del hombre de responder con fe al mensaje del Evangelio. En esa expresión del versículo 38 se muestra la responsabilidad de parte del hombre de responder con fe al mensaje del Evangelio. Por tal razón presenta el apóstol Pedro como el fruto de su respuesta con fe el recibir de parte de Dios el regalo del Espíritu Santo en su vida, el poder ser libres de la ira venidera. Pedro enfoca la responsabilidad. Ese es el matiz que tiene esa expresión de Pedro en el versículo 38. Es así como cuando nosotros presentamos el Evangelio, que además de señalarle a la persona a la cual le estamos presentando el Evangelio la condición en pecado en la que se halla, porque mi hermano, evangelizar no es ir detrás de una persona y decirle Jesús te ama, o encontrarse en un parque y repartirle un volantico y decirle Jesús te ama. Eso no causa nada en la vida de una persona. Jesús te ama es una palabra cliché sin sentido al día de hoy. Presentar el mensaje del Evangelio es primero mostrar la condición miserable en la que se halla el hombre. Y en esa presentación nosotros no solo hacemos eso, mostrarle a la persona su condición miserable, sino que también, después de haberle presentado lo que la Escritura enseña en torno a su condición, también mostramos el mensaje de la oferta de salvación que tiene la obra de nuestro Señor Jesucristo. También presentamos la promesa que hay a aquel que cree en Jesucristo. Y esta promesa de perdón y vida espiritual es lo que Pedro está señalando aquí. Así que el matiz del versículo 38, el sentido, la fuerza del versículo 38 es mostrar la responsabilidad del hombre a responder con fe a esa enseñanza que Él les ha dado. Ahora, esa respuesta tiene unas características que podemos ver en el versículo 38. Esa respuesta de fe tiene unas características que podemos ver en el versículo 38. Lo primero que les dice el apóstol Pedro es que ellos deberían arrepentirse. Arrepentíos. La palabra griega metanoia, que es la palabra que se traduce en nuestras Biblias como arrepentimiento, significa un cambio de pensamiento que se evidencia por un cambio de acciones, un nuevo rumbo. Metanoia, arrepentimiento, es un cambio de pensamiento que se evidencia en un cambio de rumbo. Ahora, en este caso, la expresión de Pedro se centra en la primera parte de este significado. Ellos debían cambiar su pensamiento en torno a la persona del Señor Jesucristo. Si antes lo habían rechazado y menospreciado, ahora debían concebirlo como el Mesías prometido, el Salvador de su pueblo, el Rey que ahora reina a la diestra del Padre. La Escritura nos señala y nos enseña que en la conversión, tanto la fe como el arrepentimiento están presentes. Son dos caras de una misma moneda. Nos arrepentimos cuando al conocer nuestra miserable condición, es decir, el arrepentimiento tiene una parte que es conocimiento. Nos arrepentimos cuando al conocer nuestra miserable condición, creemos esa verdad de nuestra miserable condición y surge en nuestro ser un sentimiento de rechazo ante la condición de pecado en la que nos encontramos. Y ese es un asentimiento a esa verdad, lo cual nos lleva a volvernos a Dios pidiendo misericordia, y esa es una acción. Conocimiento, asentimiento y una abolición o una acción están presentes dentro del arrepentimiento, pero la otra cara de la moneda en torno a la conversión es la fe. Cuando tenemos fe, o tenemos fe cuando al escuchar quién es Jesucristo y su obra, eso es el conocimiento de Cristo y su obra, creemos dicho mensaje y se genera en nosotros una aceptación y afecto hacia Él. Y está la parte de asentimiento, lo cual nos lleva a depositar nuestra vida en torno a su ser, y está en la acción. Así que en esa palabra arrepentidos se involucra esas acciones de convicción del estado en la que nos hallamos y de quién es nuestro Salvador y nuestra necesidad hacia Él.
Darrell Book, que es un expositor bíblico en torno al libro de los Hechos, tal vez el expositor bíblico más importante en este instante en torno al libro de los Hechos, dice lo siguiente: el arrepentimiento enfatiza el punto de partida de la necesidad del perdón, mientras que la fe es la confianza resultante y la comprensión de que este perdón viene de Dios a través de Jesucristo. Y entonces la muestra externa que se expresa en torno a una verdadera conversión se da a través del bautismo, que es lo que Pedro pasa a indicar en ese versículo 38. Pedro les dijo, una vez más leo el versículo 38: arrepentíos, con todo lo que vemos que involucra la palabra arrepentimiento, la cual está unida a la fe. Arrepentíos, y sigue diciendo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo, amados hermanos, es la identificación con la persona de Cristo, como lo expresa el apóstol Pablo, y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 6, versículo 4. El bautismo es la identificación. A través de ese acto externo yo me estoy identificando públicamente con la persona de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, el inicio del capítulo 6, pero me voy a centrar en el versículo 4, enseña este aspecto que tiene el bautismo. Pablo dice: porque somos sepultados, y está hablando de Cristo, juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bajar a las aguas es proclamar públicamente que nuestra existencia está unida a Jesucristo, que creemos que Él es nuestro Señor, que es Dios mismo y nuestro Salvador. Que la fe y el arrepentimiento de estos hombres que escuchaban a Pedro, es decir, que su conversión era verdadera, se puede corroborar al entender lo siguiente: que al bautizarse estos hombres estaban dando un paso que los colocaba en contra del sistema religioso judío, pues estaban confesando con el bautismo su incapacidad y pecaminosidad en torno a Dios. Pues para un judío, los únicos que se bautizaban eran los gentiles que querían convertirse en judíos. Para un judío, que un judío se bautizara era algo humillante. Ellos eran los hijos de Abraham. Así que esta manifestación externa y pública también era de una manera u otra un señalamiento a la condición de aquel que no aceptaba a Jesucristo como el Señor y Salvador. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. Esa expresión de bautismo, esa expresión externa de esa convicción interna de la obra que ha hecho Cristo y de nuestra unión con Él, era una manifestación de una conversión verdadera por todo lo que significaba el bautismo en ese momento frente a los ojos de los demás. Se desligaban del sistema religioso judío y eso tenía un peso inmenso para sus vidas, que voy a comentar en este instante. Un erudito bíblico dice lo siguiente: la importancia de este acto se confirmó por la reacción contraria que provocaba en los judíos incrédulos. Sus familias demostraban su rechazo por medio de la celebración de cultos fúnebres, el aislamiento social y otras formas de aflicción. Un judío que bajaba a las aguas en el nombre de Cristo había muerto para su familia. La historia, sigue diciendo este erudito bíblico, informa que los que tomaron este paso fueron rechazados por su pueblo, tanto en lo familiar como en lo religioso, político, social y económico. De allí que podamos entender por qué la iglesia de Jerusalén pasó tanta necesidad, que llevó al apóstol Pablo a recoger una ofrenda para ellos. El historiador Eusebio, el primer historiador de la iglesia cristiana del siglo IV, el historiador Eusebio relata que cuando el ejército romano entró a Jerusalén en el año 70 después de Cristo para destruir la ciudad, no encontró ningún cristiano.
Era tal el aislamiento social que los cristianos tenían por esa manifestación pública, que cuando llegaron los romanos en el año 70 a barrer a Jerusalén, Eusebio dice que no había ya ningún cristiano en dicha ciudad. Así que bautizarse en el nombre de Jesucristo era proclamar abiertamente el reconocimiento de que Él era el Mesías esperado, el Salvador, el Rey de gloria. Ahora, erróneamente, algunas sectas que profesan la antigua herejía conocida como el modalismo, aquella herejía antigua que niega la Trinidad de nuestro Dios y que dice que Dios es una sola persona que se ha revelado como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en el ministerio terrenal de Jesucristo y que se revela como Espíritu Santo ahora. Esa antigua herejía que dice que Dios es una sola persona con diferentes modos de revelación, toman el énfasis que hace Lucas en el libro de Hechos de señalar que las personas se bautizaban en el nombre de Jesús, que ya vimos lo que significaba y el peso que tenía y la reacción que tenía ante los demás. Toman ese énfasis de Lucas diciendo los que bajaban a las aguas eran conscientes, estaban proclamando quién era Jesús. Toman esa expresión que tiene el libro de los Hechos como una fórmula bautismal, profesando su herejía y diciendo que las escrituras lo apoyan. Esas herejías como el modalismo que al día de hoy encontramos en los pentecostales unidos o las iglesias unidas, los solo Jesús, toman este énfasis que encontramos en el libro de los Hechos en torno a esa expresión de Lucas, en torno a lo que sucedía, pero con el contexto de entender qué es lo que estaban haciendo como una fórmula bautismal para tratar de respaldar su herejía de que Dios no es un Dios trino, sino que se ha presentado de diferentes formas en diferentes momentos. Pero claramente la intención de Lucas con la expresión bautizarse en el nombre de Jesucristo es señalar en su relato histórico que aquellos que bajaban a las aguas profesaban públicamente su entendimiento de quién era Jesús, profesaban que Él era el Kyrios, el Señor, Dios mismo. Y esto está acorde a la orden que nos dio nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. En lo que conocemos como la Gran Comisión, Él finaliza diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria dada por nuestro Señor Jesucristo señala que tanto el Hijo como el Espíritu Santo son personas distintas al Padre, pero que son el mismo Dios verdadero. Así que bautizarse en el nombre de Jesús no es una fórmula bautismal como pasó a ser después para estas sectas. Bautizarse en el nombre de Jesús era expresar públicamente quién era ese Jesús de Nazaret al cual ellos vinculaban su existencia. Así que podemos ver que estos hombres a los cuales Pedro direcciona al arrepentimiento, a la expresión de verdadera fe, con el acto del bautismo estaban profesando públicamente la realidad de lo que había acontecido en ellos. Ahora, otro aspecto a refutar en torno a la expresión que da Pedro en el versículo 38 es la mala utilización que hacen aquellos que tienen un concepto sacramentario de las ordenanzas. Pues toman este pasaje para indicar que el bautismo es necesario para el perdón de los pecados. Y dicen que el bautismo mismo genera tal perdón, dándole a un acto externo un poder que no tiene. Entre ellos encontramos al catolicismo romano y a los luteranos. Claramente señalamos lo siguiente: que el Nuevo Testamento no concibe a un cristiano que rechaza el bautismo. El Nuevo Testamento no concibe a un cristiano que rechaza el bautismo. Pues como hemos indicado, el bautismo es una proclamación pública de nuestra fe en Cristo. Y sabemos que el mismo Señor Jesucristo exige tal proclamación pública. En Mateo capítulo 10 el Señor Jesucristo dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, no concibe
a un cristiano que rechace el bautismo. Pero el mismo libro de Hechos nos muestra cómo el bautismo no es un aspecto que condicione la recepción de la promesa en la fe en Cristo. Acompáñame a Hechos 3, solo un capítulo más adelante, versículo 19. Así que, dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En esta expresión de perdón de pecados está lo principal, que es la conversión, es el arrepentimiento, es la fe. Pero no aparece por ningún lado un aspecto de necesidad de bautismo. Así que los que toman este pasaje para tratar de validar lo que la iglesia de Roma o los luteranos hacen con el bautismo, no tienen peso para realizarlo. Así que resumimos en torno al versículo 38 que el bautismo es la confesión pública de la conversión a Cristo, nuestra unión a Él por medio del Espíritu Santo, la cual nos da el perdón de parte de Dios. Y el apóstol Pedro, después de señalar los aspectos de la verdadera conversión, expresa el alcance de la obra de Cristo, una verdad vital, una verdad de vital importancia en medio de esa comunidad judía, porque el judío tenía este pensamiento, que ellos eran exclusivamente el pueblo que tenía una relación con Dios. Así que cuando Pedro a continuación, después de haber dicho los aspectos de la verdadera conversión, se enfoca en señalar el alcance de la obra de Cristo, debemos entender la importancia que eso tenía en torno a esos varones judíos que lo estaban escuchando. Porque el judío se creía exclusivo en torno a su relación con Dios, en torno a la salvación. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que tenemos que decir es, ¿cuál promesa? ¿De qué promesa está hablando el apóstol Pedro en el versículo 39? No de que el Espíritu Santo descendería llenando la lengua de todos para hablar en diferentes idiomas, sino de lo que él ha dicho en Hechos capítulo 2 versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto era muy importante, porque como hemos visto, ellos estaban en un estado de shock. Hemos matado, hemos asesinado a aquel que es el Cristo, el Mesías prometido, y el Kyrios, el Señor, Dios mismo. Así que para ellos era fundamental esta expresión que da Pedro. Aún para ellos que lo habían rechazado y crucificados, ahora tenían la posibilidad de ir en pos del único refugio que los libra de la ira venidera. Esta es la promesa que recibe aquel que responde con fe al mensaje del Evangelio. Y así como vimos que el versículo 38 enfatizaba la responsabilidad humana en torno a la conversión, en este versículo 39 claramente Pedro señala la soberanía de Dios en torno a la salvación. Pues este mensaje del Evangelio solo es recibido, es decir, aceptado con arrepentimiento y fe en aquellos a los cuales Dios llama. Esta verdad es lo que teológicamente conocemos como el llamamiento eficaz. El teólogo Wayne Grudem define el llamamiento eficaz de la siguiente manera: el llamamiento eficaz es un acto de Dios Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio en el que convoca a las personas a que acudan a Él de tal manera que responden en fe salvadora. Lucas expresa esta misma gloriosa verdad que encontramos en este versículo 39, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lucas expresa esta misma gloriosa verdad en torno al inicio del ministerio del apóstol Pablo. Acompáñame a Hechos capítulo 13 versículo 48. En torno al inicio que Lucas va a relatar del ministerio de Pablo, Lucas señala esta gloriosa verdad, que los que responden al mensaje del Evangelio son los que Dios ha escogido. Hechos 13, 48.
Los gentiles, oyendo esto, el evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice Lucas, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, todos los que habían sido decretados para vida eterna. Y eso lo resalta el apóstol Pedro aquí en ese versículo 39 de Hechos 2, al hablar del alcance de la promesa de la salvación. Es como si dijese, y parafraseo, esta promesa no es exclusiva de una nación, ni de un tipo de personas. Es para todas las personas de todas las razas, de todas las naciones. Pero inmediatamente, señalando la fuente de este alcance, expresa: para los que Dios llame. Para los que Dios llame. El alcance de la obra de Cristo manifiesta el cumplimiento de la promesa que se le dio a Abraham. En ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, tristemente, debemos aclarar algo que muchos hermanos que tienen un entendimiento errado en torno a la continuidad y discontinuidad de los pactos del Antiguo Testamento con el Nuevo Pacto hacen con este texto, pues lo toman como apoyo para bautizar sus bebés y niños pequeños. Ellos constantemente expresan que Pedro dijo: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero casi siempre no siguen con la expresión completa del versículo, pues si lo hicieran quitarían la fuerza de lo que desean validar. Pues la expresión de Pedro no se centra en la exclusividad, sino en todo lo contrario, y para todos los que están lejos. Y mucho más cuando claramente señala que es para quien Dios llame. Así que, cortando la expresión del versículo, tratan de darle fuerza a su posición teológica, tergiversando lo que claramente este pasaje tiene como intención expresar, y que está acorde a las mismas palabras del Señor Jesucristo, que pareciera ser el eco de lo que Pedro está diciendo aquí. El Señor Jesucristo en Juan 10 dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, que esta promesa se centra solo en aquellos que aceptan el mensaje es explícito en torno a lo que Lucas sigue narrando, versículo 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El inicio del versículo 41 claramente nos señala que solo los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora, recibir claramente no indica meramente escuchar. La palabra que Pedro utiliza aquí es la palabra griega asmenos, que significa literalmente alegremente. Así que Lucas señala que los que recibieron la palabra alegremente y con disposición dieron la profesión pública de aceptación al ser bautizados. Es decir, con un entendimiento de lo que realizaban, lo cual desvirtúa el hecho de que personas sin dicho entendimiento estén validados para realizar el bautismo. Hace un tiempo atrás, amados hermanos, cuando prediqué acerca de Romanos capítulo 6, como ya vimos, donde el apóstol Pablo señala el significado del bautismo, nuestra identificación con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una hermana al final de ese culto se me acercó y me dijo: pastor, ¿usted cree que en esas familias del siglo I no presentarían a sus niños de brazos para ser bautizados? Y lo decía, cuando me expresaba eso, con una sonrisa en sus labios, como diciendo: qué ilusos es creer que no sería así. En el pensamiento de la hermana ella diría: no, pero porque el énfasis claramente es que el que baja las aguas está entendiendo lo que está expresando. Pero nuestros hermanos presbiterianos, que tienen ese errado concepto entre la continuidad y discontinuidad de los pactos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, tratando de validar este aspecto, ellos tratan de decir esta lógica que esta hermana expresaba:
Pero si había niños en la familia, ¿usted cree, pastor, que estos padres no traerían a que estos niños fueran bautizados? Con esa sonrisa me mostraba que era como muy difícil creer el aspecto de que solo quien es consciente baja a las aguas. A lo cual le planteé el siguiente aspecto a ella. Le dije, imaginémonos que al apóstol Pablo, después de enseñar lo que enseña en Romanos capítulo 6, se acerque una pareja con sus niños de brazos y le diga, apóstol Pablo, bautiza a nuestro hijo. Después de haber enseñado Pablo lo que ha enseñado en el capítulo 6 de Romanos, del entendimiento de nuestra unión con la persona del Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección, le pregunté, ¿usted piensa que Pablo lo haría? Claramente Pablo no negaría lo que acababa de enseñar, que el bautismo es la expresión externa de entender la unión existencial con Jesucristo. Y sin duda Pablo no era de ese tipo de hombre que se dejaría amedrentar con el deseo de quedar bien con los demás. Creo que los sentaría y una vez más volvería a enseñarles lo que enseñó en el capítulo 6 de Romanos. Así que lo que hacen nuestros hermanos presbiterianos con el versículo 39 es sacar del contexto, es quitarle la fuerza a la expresión del alcance de la obra de nuestro Señor Jesucristo y del énfasis que tiene en torno a que aquellos son aquellos que vienen por la obra de nuestro Dios en su ser. El versículo 40, Lucas nos dice que Pedro siguió exhortando a estos hombres a que se desligaran de aquella generación, y utiliza una palabra que es literalmente torcida. Pedro en el versículo 40 dice que les siguió enseñando con muchas otras palabras que ellos debían desligarse de esa generación perversa, literalmente torcida. ¿Y por qué torcida? Porque habían desechado aquel que es el único camino que conduce al Padre. Era torcida porque habían desechado el único camino que conduce al Padre, y Pedro les exhortara a que se desligaran completamente de ellos. Y Lucas termina señalándonos el fruto de esta gloriosa predicación de parte de la iglesia capacitada por el Espíritu Santo. El final del versículo 41. Y se añadieron 3,000 personas. Y se añadieron 3,000 personas. De 120 creyentes reunidos en aquel día a 3,000 hacia el final de ese día. A esto era lo que el Señor Jesucristo hacía referencia cuando a portas de enseñarle a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo les dijo, acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 12. A esto era lo que el Señor Jesucristo hacía referencia cuando a portas de enseñarle a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo les dijo, de cierto digo, Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles obras mayores un cristiano puede hacer, mayores que las que hizo Jesús? Sí, como esto que aconteció en ese día, de 120 a 3,000 personas creyentes en él, porque él iba al Padre y derramaría el Santo Espíritu de Dios en medio de sus creyentes. Y voy cerrando con este resumen que hace William Hendrickson de este pasaje. En una cultura cristianizada como la nuestra, no resulta fácil entender la agonía mental de los judíos en Pentecostés cuando decidieron romper con el poder y la autoridad de sus dirigentes espirituales. Por fe, ellos aceptaron a Cristo y adhirieron a sus enseñanzas. Y dieron este paso porque Pedro claramente les señaló que el liderazgo de los sacerdotes y escribas era corrupto. Insistía en que debían librarse de aquella gente perversa para ser salvos. Al bautizarse, los creyentes judíos externaron su rechazo a la autoridad de la jerarquía religiosa. Siguieron entonces a Jesucristo y de esta manera se prepararon para enfrentar el odio y el desdén de sus antiguos dirigentes y maestros. Cosa que así aconteció. Mis hermanos, ¿cuál es la aplicación de este pasaje a nuestra vida? ¿Cuál es la aplicación de todo el sermón de Pedro y el resultado que vemos que se expone en estos versículos que hemos estudiado hoy?
La aplicación es que este pasaje nos enseña que la obra de la iglesia cristiana se debe centrar única y exclusivamente en exponer el evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que por la acción del Espíritu Santo trae vida al que está muerto. La labor principal de una iglesia no es social. La labor principal de una iglesia es predicar la palabra del Señor, que por la acción del Espíritu Santo da vida al que está muerto espiritualmente. Si la iglesia desvía su labor principal, haciendo y dedicándose a obras sociales, va a calmar algo que es temporal, pero el problema del hombre es eterno. Y si hay algo que nos enseña este pasaje, es que la iglesia cristiana tiene la obligación de predicar el bendito evangelio del Señor Jesucristo, porque es solo a través de él que trae vida Dios en torno a los que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. John Stott expresa lo siguiente: no es suficiente proclamar a Jesús, porque hoy se ofrecen muchos Jesuses diferentes. Según el Nuevo Testamento, sin embargo, Jesús es histórico, realmente vivió, murió, se levantó y ascendió en el campo de la historia. Es teológico, su vida, su muerte, su resurrección y ascensión tiene toda significado salvífica. Y contemporáneo, vive y reina para dispensar salvación a todos los que le responden. La iglesia tiene la obligación de entender el Jesús histórico y cómo la Escritura ilumina el hecho histórico de Jesús. Pero tristemente la iglesia cristiana al día de hoy es ignorante en la historia y en la teología. Y si no cumple esa labor, no está cumpliendo la labor por la cual Dios la dejó, como baluarte de la verdad. Nosotros, amados hermanos, tenemos la misma responsabilidad hoy de narrar la historia de Jesús como un hecho, como doctrina y como buena noticia. Y aprovechando que esta es mi última predicación en este año, yo deseo, amados hermanos, que este sea el propósito para el próximo año: ver crecer la comunidad de la fe, como en aquel día en Pentecostés se vio crecer por la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros. No en niñadas como en el día de hoy trata de mostrarse el Espíritu Santo, sino a través del poder de la proclamación de la bendita palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos.